¿Se imaginan una empresa que arrancó vendiendo repuestos de computadoras y ahora quiere controlar el futuro de la tecnología? Ah, sí. Estamos hablando de SoftBank. Una empresa japonesa. Sí, que invierte miles de millones en todo, En todo. desde viajes compartidos hasta inteligencia artificial. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en su historia. Una historia. Una historia fascinante, controvertida y sin duda arriesgada. Lo que más llama la atención de SoftBank es su evolución, ¿no? Ujú. De una simple tienda de repuestos a un gigante global de inversiones tecnológicas. Sí. Y la clave de todo esto, como bien decías, es su fondo Vision Fund, Ajá. que muchos llaman la madre de todos los fondos de capital de riesgo. Exacto, el Vision Fund. Pero antes de meternos de lleno en eso, creo que es importante entender cómo SoftBank llegó hasta ahí. Pero, Cómo pasó de vender componentes a dominar el mundo de la tecnología. bueno, la historia es bastante singular. A ver. SoftBank arrancó en 1981 vendiendo componentes para computadoras. Pero su fundador, Masayoshi Son, tenía una visión que iba mucho más allá. Rápidamente se metió en la publicación de revistas de tecnología. Revistas de tecnología. Imagínate en una época donde Internet recién estaba naciendo. O sea, ya desde el principio Son estaba pensando en el futuro Totalmente. y esa visión lo llevó a Internet Nana. Claro, a fines de los 90, SoftBank ya era un holding que invertía en empresas de Internet. Crearon Yahoo. Y Japan, junto con Yahoo, Sí. lo que les dio un impulso enorme en el mercado japonés. Y después vino la jugada maestra, ¿Cuál? la inversión que les cambió la vida. Alibaba. Ahí está. La inversión en Alibaba en el año 2000. Exacto. Me acuerdo que en ese momento muchos pensaban que era una locura. Sí, sí. Cómo fue que se la jugó por una empresa china que recién estaba empezando. Son siempre ha tenido un olfato especial Ajá, para identificar empresas con potencial disruptivo. sí. Empresas que pueden cambiar las reglas del juego. Ujú. Vio en Alibaba una oportunidad única. Y no dudó en invertir $20 millones. 20 millones de dólares en ese momento. Una apuesta que, como todos sabemos, se convirtió en una fortuna cuando Alibaba salió a bolsa en 2014. 60 mil millones de dólares. Una cifra difícil de imaginar. Impresionante. Y a partir de ahí, SoftBank no paró de crecer, ¿no? Siguieron invirtiendo y comprando empresas por todo el mundo. Exacto. Compraron un Vodafone Japón. Vodafone Japón. Entraron al mercado de las telecomunicaciones en Estados Unidos con la compra de Sprint. Ajá. Y después se hicieron con ARM Holdings, que diseña los procesadores que se usan en casi todos los teléfonos del mundo. Wow. Para este punto, SoftBank ya está en todos Ya lados. estaba en todos lados. Sí. Y con esa experiencia, con ese historial de inversiones audaces, nace la idea del Vision Fund, ¿verdad? Correcto. Un fondo para invertir en las empresas del futuro, Ajá. en las que nadie se atreve a apostar. Exacto. En 2017 crean el Vision Fund con la impresionante suma de $100 millones. 100 millones. Pero este fondo es diferente a cualquier otro fondo de capital de riesgo. ¿En qué sentido? Primero porque invierte en empresas que ya están bastante desarrolladas, no en startups chiquititas. Y segundo, por su particular estructura de financiación. ¿A qué te referís con particular? No. A ver. Imagínate esto. Sí. SoftBank controla el fondo, pero gran parte del dinero viene de inversores externos, Ajá. como el Fondo Soberano de Arabia Saudita. Ujú. Estos inversores reciben una rentabilidad fija, mientras que SoftBank se queda con el control. Ya ve. Y si todo sale bien, con la mayor parte de las ganancias. Espera. O sea, que esos inversores como Arabia Saudita aceptan una rentabilidad fija a cambio de que SoftBank maneje su dinero. Sí, ¿Por qué harían eso? esa es una pregunta clave. Claro. Algunos dicen que buscan seguridad, Ah. una rentabilidad fija en un mundo de inversiones volátiles. Ya. Otros creen que hay intereses geopolíticos en juego, que Arabia Saudita busca tener influencia en el desarrollo tecnológico global a través de estas inversiones. Claro, es como si estuvieran comprando un pedacito del futuro. Exacto. Y eso nos lleva a otra pregunta importante. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de inversiones? ¿Qué pasa si SoftBank se equivoca y el Vision Fund se derrumba? Esa es la gran incógnita, ¿no? Sí. SoftBank está apostando fuerte por empresas que en muchos casos todavía no han demostrado ser rentables. Claro. Si esas apuestas no funcionan, Ujú. las pérdidas podrían ser enormes no solo para SoftBank, Ujú. sino para todos los inversores involucrados, incluyendo Arabia Saudita. Y no olvidemos que el Vision Fund no invierte en cualquier empresa.
Claro. Apuesta por empresas que en teoría van a cambiar el mundo. Sí. Empresas que desarrollan tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, robótica, biotecnología. Exacto. O sea, el impacto del Vision Fund va mucho más allá del mundo financiero. Totalmente. Las instituciones pueden influir en el desarrollo de nuevas tecnologías, en la creación de nuevos mercados, incluso en la forma en que vivimos nuestras vidas. Sin duda. Es un panorama complejo, con muchas aristas, y para entenderlo mejor, creo que es importante analizar algunos casos concretos, algunos ejemplos de las inversiones del Vision Fund. Tienes razón. Hay casos de éxito rotundo como la inversión en Alibaba, pero también hay casos de fracasos estrepitosos como la inversión en WeWork. Claro. Y en el medio hay un montón de inversiones que todavía están en desarrollo con un futuro incierto. Entonces, en la próxima parte de este Deep Dive, vamos a profundizar en algunos de esos casos. Me parece bien. Para entender mejor las estrategias de SoftBank y sus posibles consecuencias. Dale. Retomando nuestro deep dive sobre SoftBank y su Vision Fund, dijimos que íbamos a analizar algunos casos emblemáticos. Sí. Empecemos con la compra de ARM Holdings en 2016. Sí, una compra enorme. ARM diseña los chips que están en casi todos los smartphones, ¿no? Así es. ¿Por qué SoftBank estaba tan interesado en esta empresa? No parece tan disruptiva como otras en las que invierten. Ahí está la visión a largo plazo él no solo se fija en el presente, sino en las tecnologías que van a moldear el futuro. Y en este caso la clave es el Internet de las Cosas o IoT. El Internet de las Cosas. La idea es que en el futuro todos los objetos van a estar conectados a Internet desde heladeras hasta autos. Vea. Y para eso se necesitan millones y millones de chips. Claro, ARM es como la llave maestra para entrar a ese mundo. Exacto. Y SoftBank, al comprarla, no solo se asegura un lugar en la mesa, sino que podría controlar una pieza fundamental de la infraestructura del futuro. Exactamente. Masayoshi Son veía en ARM una oportunidad única para posicionarse en el centro del ecosistema tecnológico del futuro. Wow. Y para eso no dudó en pagar la friolera de 24.300 millones de libras esterlinas, una de las mayores adquisiciones en la historia de la tecnología. Una apuesta arriesgada, pero con un potencial enorme si su visión de futuro se concreta. Totalmente. Y hablando de apuestas arriesgadas, no podemos dejar de lado la historia de Ant Financial, la empresa fintech que surgió de Alibaba. ¿Te acordás cuando la Alipay era solo el sistema de pago de Taobao? ¿Cómo olvidarlo Ant Financial, que originalmente se llamaba Alipay? Comenzó como un simple sistema de pago para las transacciones en Taobao, el marketplace de Alibaba. Pero en pocos años se transformó en un gigante financiero que ofrece desde pagos móviles hasta créditos y servicios bancarios. Impresionante. Y todo esto en un país como China, donde el acceso a los servicios financieros era limitado. Es decir, cubrieron una necesidad enorme en el mercado chino. Sí. Y me imagino que esto también llamó la atención de Son, ¿verdad? Por supuesto, Alipay llenó un vacío enorme en el mercado chino. Yeah. Y lo hizo de una manera muy inteligente aprovechando la tecnología de los códigos QR, que era fácil de usar y de implementar en cualquier comercio. Era una solución simple pero efectiva que se adaptó perfectamente a las necesidades del mercado chino. O sea que Alipay democratizó el acceso a los servicios financieros en China. Exacto. Y con SoftBank ya como inversor en Alibaba, la relación con Ant Financial se fortaleció aún más. Así es. Su crecimiento fue explosivo. En 2013, Alipay superó a PayPal en número de transacciones móviles, convirtiéndose en el líder indiscutible en China. Pero después vino la separación de Alibaba, una movida que generó mucha controversia. Me referís a cuando Jack Ma, el fundador de Alibaba, decidió separar Alipay de Alibaba. Exacto. En 2013 fue eso. Recuerdo que se habló mucho de esa decisión. Exacto. Jack Ma transfirió Alipay a una empresa de su propiedad. Esto generó tensiones con los inversores como Yahoo y SoftBank, que se sintieron traicionados por la movida. ¿Y por qué Jack Ma hizo eso? ¿Cuál era su objetivo? Buena pregunta. ¿Era solo una cuestión de control o había algo más? Hay varias teorías. Algunos dicen que Ma quería proteger Alipay de las regulaciones del gobierno chino, que eran más estrictas para las empresas con participación extranjera. Otros dicen que Ma quería tener más control sobre Alipay para convertirla en un imperio financiero independiente con la mira puesta en la expansión global. Interesante. Sea cual sea el motivo, la separación de Alipay fue un punto de inflexión en la historia de Ant Financial. Totalmente. A partir de ahí, la empresa se expandió aún más, ofreciendo nuevos servicios y llegando a nuevos mercados. Exacto. Ant Financial se convirtió en un holding que abarcaba una amplia gama de servicios financieros, desde pagos y créditos hasta seguros y gestión de inversiones.
Y su ambición no se limitaba a China. Ah, Ant Financial empezó a expandirse por el sudeste asiático e incluso coqueteó con la idea de llegar a Occidente. un gigante imparable, al menos hasta 2020, ¿no? Ese año el gobierno chino frenó la salida a bolsa de Ant Financial, un golpe duro para la empresa y para SoftBank, que tenía una participación importante. Sí, ese fue un momento clave. Esa decisión del gobierno chino fue una señal de que estaban preocupados por el creciente poder de Ant Financial. Y también puso en evidencia los riesgos regulatorios que enfrentan las empresas tecnológicas en China, Claro. especialmente aquellas que operan en sectores sensibles como el financiero. Es decir, por más disruptiva que sea una empresa, por más grande que sea su potencial, el poder del Estado siempre está presente. Y a veces ese poder puede frenar incluso a los gigantes. Sin duda. Y hablando de gigantes con problemas, no podemos olvidar el caso de WeWork, una de las inversiones más controvertidas del Vision Fund. Sí. Una empresa que a simple vista parecía encajar perfectamente en la filosofía de SoftBank, disruptiva con un modelo de negocio innovador, con un potencial de crecimiento enorme. Pero la realidad fue muy distinta. WeWork es el ejemplo perfecto de cómo SoftBank puede dejarse llevar por el entusiasmo y perder la perspectiva. WeWork, que ofrece espacios de coworking, no era una empresa tecnológica en el sentido estricto de la palabra. Es cierto. Pero SoftBank le dio una valoración estratosférica de $47 mil millones basándose en su supuesto potencial de crecimiento. ¿Cómo se explica esta diferencia de valoración con respecto a lo que pensaban los expertos? Bueno, ahí está la clave del debate sobre SoftBank, ¿no? Cree en la disrupción en el poder de la tecnología para transformar industrias enteras. En el caso de WeWork, vio la posibilidad de revolucionar el mercado inmobiliario, de crear una comunidad global de emprendedores. Pero muchos expertos consideraban esa valoración descabellada. ¿No te parece que SoftBank en este caso se dejó llevar por el hype, por la narrativa que rodeaba a WeWork sin analizar fríamente los números? Es posible WeWork estaba perdiendo dinero a lo loco y su modelo de negocio era cuestionable. Al final, la empresa no pudo salir a bolsa y SoftBank tuvo que rescatarla inyectándole miles de millones de dólares para evitar su colapso. Fue una metida de pata monumental que puso en jaque la reputación de Son y del Vision Fund. Una metida de pata que nos lleva a la gran pregunta. ¿Es SoftBank un visionario o un apostador compulsivo? ¿Es un genio que se adelanta a su tiempo o simplemente un jugador que apuesta todo o nada? Esa es la pregunta del millón. Y para responderla, creo que es fundamental analizar la figura de Masayoshi Son, el hombre detrás de todo esto. En la próxima parte de esta Deep Dive vamos a profundizar en la personalidad de Lee Bo-sho. Son sus estrategias de inversión y su visión del futuro. Y trataremos de entender qué lo motiva, qué lo impulsa a tomar riesgos tan grandes, a apostar por empresas que a veces parecen castillos de naipes. Llegamos a la última parte de nuestra Deep Dive sobre SoftBank. Hablamos de sus éxitos, sus fracasos, sus inversiones controvertidas. Pero para entender realmente esta historia tenemos que hablar de Masayoshi. Son el hombre detrás de todo esto. Sin duda, Masayoshi Son es la pieza clave en este rompecabezas. Es el fundador de SoftBank, el líder del Vision Fund, el hombre que apuesta miles de millones en empresas que a veces ni siquiera tienen un modelo de negocio claro. Pero ¿quién es este tipo? ¿De dónde sale? Esa es la pregunta que muchos se hacen, porque no es el típico inversor de Wall Street, ¿verdad? Su historia personal es bastante singular. Totalmente. Son nació en Japón, pero su familia era de origen coreano. En esa época, eso significaba enfrentar discriminación en la sociedad japonesa. Y eso sin duda marcó su personalidad, le dio una ambición y una determinación inquebrantables. O sea, tuvo que luchar desde chico para llegar a donde está. Y esa experiencia, me imagino, influyó en su forma de ver el mundo, en su manera de hacer negocios. Exactamente. Desde joven Son ya demostraba una visión fuera de lo común. Se fue a estudiar a Estados Unidos, donde se fascinó con el mundo de las computadoras y la tecnología, y a los 24 años ya había fundado SoftBank con la idea de revolucionar la industria de la informática en Japón. Son adelantado a su época, y esa visión lo llevó a invertir en empresas como Yahoo y Alibaba mucho antes de que se convirtieran en los gigantes que son hoy. Así es. Tiene un olfato increíble para identificar empresas con potencial disruptivo, empresas que pueden cambiar las reglas del juego. No le tiene miedo a tomar riesgos, a apostar por ideas que a otros les parecen locuras, y esa audacia le ha dado resultados extraordinarios. Pero también le ha traído problemas, ¿no? Como las pérdidas millonarias en WeWork y Uber. A veces parece que su instinto lo lleva a tomar decisiones impulsivas sin medir las consecuencias. Es cierto. No todas las apuestas de Hanson han sido exitosas. A veces su entusiasmo lo ciega y lo lleva a sobreestimar el valor de algunas empresas. Y su estilo de gestión, que algunos describen como autoritario e impulsivo, también ha generado críticas. O sea que Sony es un personaje complejo con luces y sombras. Un visionario que no siempre acierta, un líder carismático que a veces se equivoca. Sin duda. Es un visionario, un líder carismático, un emprendedor incansable,
Pero también es un apostador arriesgado, un jefe exigente, a veces incluso despiadado. Es un personaje que genera admiración y rechazo al mismo tiempo. ¿Y cuál es su visión del futuro? ¿Qué es lo que busca con SoftBank y el Vision Fund? ¿Solo ganancias financieras o hay algo más? Cree que estamos en antesala de una revolución tecnológica sin precedentes, impulsada por la inteligencia artificial, la robótica y el Internet de las cosas. Y él quiere que SoftBank sea el protagonista de esa revolución y el arquitecto del futuro. O sea, no le alcanza con ser un simple inversor. Quiere dar forma al mundo que viene. Quiere dejar su huella en la historia. Exactamente. Para Son, el Vision Fund no es solo un fondo de inversión, sino una herramienta para construir el futuro. Está dispuesto a invertir miles de millones para lograrlo, incluso si eso significa asumir riesgos enormes. Es una visión ambiciosa sin duda, pero también es arriesgada. Si las apuestas de Sonmo no salen como las consecuencias podrían ser graves, no solo para SoftBank, sino para todo el ecosistema tecnológico. Así es, el futuro de SoftBank y en cierto modo el futuro de la tecnología depende en gran medida de las decisiones de Masayoshi Son. Si sus apuestas son acertadas, SoftBank podría convertirse en la empresa más poderosa del mundo, pero si se equivoca el gigante, podría derrumbarse arrastrando consigo a muchas otras empresas. Es una historia apasionante, llena de incertidumbre, de riesgos y de oportunidades. Y es una historia que recién está empezando SoftBank Masayoshi. Son el Vision Fund, son actores clave en el escenario tecnológico global. Y sus acciones van a tener un impacto enorme en nuestras vidas, queramos o no. Coincido. Es importante entender cómo funcionan estos mecanismos, cómo las decisiones de un puñado de empresas y personas pueden influir en el desarrollo de la tecnología, en la economía global en nuestras vidas. Bueno, espero que esta Deep Dive les haya servido para entender un poco mejor la historia de SoftBank, un gigante con pies de barro, un visionario con una sed insaciable de futuro. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Un placer haber compartido este análisis contigo y con todos nuestros oyentes. Los invitamos a seguir reflexionando sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas, porque el futuro ya está aquí y es hora de empezar a construirlo. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar económicamente y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.